Este miércoles el juez Miguel Ángel Gálvez escuchó las imputaciones realizadas por la Fiscalía del Ministerio Público en contra del grupo de los llamados lavadores. Horas antes, la ex asistente de Roxana Valdetti, Daniela Beltranena, y el banquero Flavio Montenegro se presentaron a la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia. De eso hablaremos esta noche. Participe con el hashtag #SFLavadoPP. A continuación la nota sobre la audiencia del caso Cooptación del Estado. En el tercer día de audiencia, el Ministerio Público continuó con las imputaciones a 6 implicados como contratistas del Estado, pactando dádivas a cambio de firmar contratos con el Estado, y continuó imputando a 15 más de formar el grupo de lavadores de dinero. En las indicaciones, el MP estableció un complejo esquema que detalló toda una maquinaria para cooptar el Estado. En la imputación de los delitos, la Fiscalía explicó que la actividad político-económica ilícita fue diseñada durante la campaña del Partido Patriota y consumada al frente del Ejecutivo. La Fiscalía imputó a 56 involucrados y mañana se espera sindicar a los 3 exministros capturados por el caso Cooperacha, Mauricio López Bonilla, Noé Ulises Anzueto y Manuel López Ambrosio, junto a los exmandatarios, supuestos cabecillas encargados de la captura del Estado. Bienvenidos a Sin Filtro miércoles. Continuamos analizando lo que sucede en la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia con el juez Miguel Ángel Gálvez. Continúan las imputaciones por parte de la Fiscalía del Ministerio Público. Ayer ya habían pasado 3 grupos de señalados. Hoy toca el turno de los llamados lavadores, quienes realizaban el lavado del dinero. Y por eso queremos que usted envíe sus comentarios, opiniones con la etiqueta SFLavadoPP. Damos la bienvenida a nuestros analistas, Philip Chicola y Estuardo Zapeta. Ayer lo adelantábamos, este día era el turno de aquellos que en algún momento, se puede decir, lavaban, legitimaban, buscaban en dónde canalizar estos recursos que se cobraban por comisiones o negocios que hacía la cúpula del Partido Patriota, Philip. Sí, vean, escuchando las imputaciones que hoy hizo el Ministerio Público y la CICIG, podemos subdividir las imputaciones por lavado entre 3 grandes grupos. Hay un primer grupo que le podríamos denominar la estructura de cartón, porque algo que quedó evidenciado de las imputaciones y que ya en su momento en la conferencia de prensa se había dado un adelanto, es que toda esta red creó decenas de sociedades anónimas que simulaban tener actividades legales o movimientos financieros legales para de esa forma ocultar los movimientos financieros anómalos. Para ello reclutaban testaferros, tenían personas que se encargaban de reclutar a los testaferros, abogados que se encargaban de crear todo el marco legal, contadores, auditores, el mismo ECO era el que estaba encargado de una especie de administrador. De toda la administración de estas sociedades de cartón para que parecieran que estaban teniendo acciones legales. El segundo grupo, y no es tanto grupo la verdad, porque es una sola persona, es Jonathan Chévez, el mago, se refiere ahí sí a la parte de lavado transnacional, porque lo que se evidenció de la imputación contra Jonathan Chévez es que él canalizaba los sobornos hacia Guatemala que venían del extranjero y hacia el extranjero que salían de Guatemala. O sea, él era el que daba la estructura financiera internacional que movía el dinero a través de otras plazas. Y ojo, cuando muchos dicen, ¿será que el dinero se puede recuperar, sobre todo el que está en el extranjero? La clave es Jonathan Chévez. ¿Qué tan ordenado era él? El que manejó y el que canalizó estos recursos a otras entidades. A otras entidades internacionales. Y el último grupo que también se evidenció era la participación de autoridades de Banrural, hay que decir, que justamente fueron colaboradores con esta estructura. Tal vez el más involucrado es Julio Aldana, que él es entonces el estratega financiero. ECO era el estratega administrativo, Julio Aldana era el estratega financiero de las empresas de fachada. Pero también se evidenció en la imputación que hoy le hicieron a Abner Figueroa y a Fernando Peña, el entonces presidente del Grupo Banrural, que ellos incluso participaron en algunas transacciones que se realizaron con dinero proveniente justamente de esa red ilegal. Entonces, por eso les digo, aquí tenemos 3 vertientes.
Toda esa red de sociedades anónimas, impresionante, la cantidad de sociedades anónimas y el movimiento financiero que se dio. La magia de Chévez. La magia internacional de Chévez y la complicidad de algunas autoridades financieras. financieras. Uno de los puntos que llamaron la atención, Estuardo, es el tema de Corporación de Noticias, cómo encuentran una manera de conseguir acciones para este medio de comunicación y logran entrar a la Junta de Acciones, ¿no? Mediante préstamos para comprar acciones, usan estos mecanismos. Nunca es Roxana Valdetti quien hace la operación, pero se sabe que atrás ella es la que, pues digamos, la que ordena el envío del dinero. La acción de lavado de dinero tiene varias características. Vamos primero a la acción de lavado de dinero, que yo creo que es la que hay que entender. Cuando uno analiza el lavado de dinero, por ejemplo, de los narcos, es muy importante entender que el reto fundamental de un narco, por ejemplo, no es vender la droga y hacerse del dinero, sino tener el dinero y bancarizarlo, pero lo más rápido que se pueda. Bancarizar es, en muchos casos, lavar, ¿verdad? En estricto sentido, aún la remesa sería lavado de dinero, porque lavado de dinero es el dinero que no podés dar un origen que sea lícito en primer lugar o que pueda ser identificable en segundo lugar. Pero la forma como alguien que está en el poder empieza a ver este proceso es a comprar empresas. De hecho, yo soy de Chimaltenango y me sonó un caso muy interesante ahí, que en cierto momento hasta el exgobernador de Chimaltenango sale mencionado, ¿verdad? Formando una de las empresas que uno de los acusados dice: mire, a mí me contrataron como negociante, no me contrataron como vendedor, no me contrataron pero me dijeron firma aquí, ¿verdad? Firma aquí, y ahora no reconoce haber formado parte de las empresas. Esto es con relación a las acusaciones del abogado Cano, porque el abogado Cano también formaba parte de la acusación del MP, es que presuntamente formaba parte en reclutar personas. O sea, tenemos la gente que, digamos, bancarizaba, la gente que reclutaba, tenemos la gente que lavaba, y dentro del lavado de dinero, cuando haces subdivisiones o miras el pastel, ya no desde arriba, sino al lado, ya cortado un pedazo, miras las capas en las que tiene que haber. Y aquí es donde entra el caso de Corporación de Noticias. Corporación de Noticias es la casa editora de los diarios Siglo XXI y Al Día. Además, imprime otros diarios también, ¿verdad? Y no solamente los propios, sino también los de otros medios que no tienen impresora o no tienen prensa, como se llama la máquina, y ellos la tienen y entonces también imprimen otras y es parte del negocio. ¿Y cómo es ECO el que tiene que llevar una negociación a partir? Primero, Corporación de Noticias había pasado ya por varias manos, ¿verdad? Desde la fundación de Siglo XXI con José Rubén Zamora, pasó a los costarricenses, pasó de hecho, tuvo un choque ahí con cooperativistas también, y luego pasó a una compra. Pero lo más interesante es que hay una declaración que a mí me dejó hasta sorprendido, y es cuando guardan el dinero en un sótano. Eran no sé cuántos millones eran, ¿verdad? Eran 3 millones o algo así, que estaban guardados en un sótano y que había que ir a traerlos para poder entonces bancarizarlos y simular la compra de. ¿Por qué menciono medios? Porque si miramos en todo este entramado, los medios, curiosamente, también empiezan a jugar un rol que es fundamental. Si miramos, hoy salió el caso de Corporación de Noticias. Anteriormente ya la misma fiscal general Telmandana había mencionado el caso de canales 3 y 7. Verá la inversión de 17 millones en campaña para luego recuperarlo en contrataciones o en contratos presuntos de unos 240 millones. Y entonces vas viendo cómo van entrando todo este tema de medios, otros canales también que entran, unas revistas que entran. Es impresionante, y yo aquí sí lanzo y avanzo un poquito más los términos de que mucha gente en el poder con dinero
tiende a acercarse o cooptar los medios también. O querer uno propio. Querer tener un medio, ¿verdad? Que ya ha sido construido, no crear uno nuevo, sino que ha sido construido por el nombre que tiene para poder utilizarlo entonces, no sé, en alguna campaña futura, campaña política futura, para atacar enemigos, lo que sea, ¿verdad? Y a mí sí me llama, me lanza una luz roja, sobre todo televidentes, radioescuchas, lectores, suscriptores, ¿verdad? Y aún usted que nos está viendo a nosotros, que tenemos que cuestionar todo eso. Usted nos tiene que cuestionar a nosotros. ¿Y por qué no nos cuestiona? Cuestiónenes, porque yo creo que eso es importante y yo creo que eso a nosotros los periodistas, ¿verdad? Sobre todo periodistas que hemos luchado por años, pues por mantener este sistema de información lo más transparente y lo más independiente posible, sí tenemos también que ser cuestionados. Yo no digo tienen que ser, digo tenemos que ser cuestionados, siempre dando la cara y el nombre. Yo creo que eso es correcto y esto es sano. Y esto es sano para nuestro país, esto es sano para nosotros mismos. Pero el caso de Corporación Noticias que salió hoy es un caso que es para lavado por medio de presas de cartón de la compra de Roxana Valdetti. Vamos a la primera pausa, seguimos con estos temas, con también el contenido de estas imputaciones, cómo veíamos que se solicitaban préstamos o también las recomendaciones que hacían estas personas que manejaban el dinero de cómo invertir los recursos para que no se percibieran por los entes contralores. Regresamos luego de la pausa, ya lo sabe, SF Lavado PP.